Vamos a hablar ahora sobre la alternativa o la forma que tenemos de encontrar la distancia que separa un punto de una recta en el espacio, ¿no? Entonces, para eso, bueno, vamos a trabajar con determinados datos. Tenemos un punto P sub 1 y tenemos la ecuación de la recta R con la información de su dirección y un punto que está dentro de esa recta. Si tenemos la recta R, tenemos esta información. Entonces, una figura de análisis, tenemos el punto P sub 1 aquí, tenemos la recta, se define como distancia entre el punto y la recta al menor segmento que separa el punto de la recta. Yo podría estar trazando un montón de segmentos que unan este punto con puntos de la recta, pero el que representa la distancia es el segmento más chico, sería el segmento que resulta como perpendicular a la recta. Ese es el segmento que llamamos distancia y es el que queremos encontrar. O sea, esto lo vamos a llamar distancia del punto P sub 1 al punto R y es lo que nosotros queremos encontrar a partir de los datos. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Si tenemos la ecuación de la recta, dijimos, tenemos como información su director, el vector director de la recta y tenemos un determinado punto que lo podemos ubicar por acá, que lo llamamos P sub 0. Bien, si nosotros armamos un vector que tenga como origen P sub 0 y extremo P, o sea, este vector que estoy marcando acá, este vector, el P0, P1, me queda armado un triángulo, ¿sí?, que es rectángulo. Si este es el ángulo alfa, lo que yo podría decir es que la distancia, lo escribo acá, la distancia del punto P sub 1 a R se puede calcular de qué manera, pensando en relaciones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Si yo hablo de el seno del ángulo comprendido, el seno de alfa, ángulo, seno de alfa, ángulo, va a ser igual a ¿quién? Justamente a lo que quiero encontrar, la distancia de P1 a R, o sea, el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, y la hipotenusa es el módulo de este vector, o la norma de ese vector, norma de P0, P1. ¿Sí? Por ese lado vamos con esta expresión. Ahora bien, aparece el seno acá, ¿sí? Aparece el seno y si nosotros el seno del ángulo comprendido entre qué vectores, entre el vector P0 y P1. Con lo cual yo podría estar pensando en la operación, qué operación me da el módulo del producto vectorial de dos vectores. ¿Qué operación me da el módulo del producto vectorial de dos vectores? Si yo planteo el módulo del producto vectorial entre P0 y P1, vectorial, director de R, sería, fíjense, el módulo de este producto vectorial entre el director y este vector. ¿Esto qué va a ser igual? A la norma del primer vector por la norma del segundo vector por, ¿se acuerdan?, el seno del ángulo comprendido. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, de acá puedo decir que el seno del ángulo comprendido es igual a la división entre P0, P1, la norma de P0, P1, vectorial director de R, sobre el producto de las normas de ambos vectores. ¿Sí? Bien, entonces esto es la expresión 1, esta era la expresión 2. Si ahora nosotros reemplazamos 1 en 2, en lugar de seno escribimos esto, ¿qué nos queda? Que la norma de P0, P1, vectorial director de R, sobre norma de P0, P1 por norma director de R, esto es el seno, o sea que esto es esto. Esto tendría que ser igual a ¿quién? A la distancia entre el punto y la recta dividido la norma de P0, P1. ¿Sí? Quedaría eso. Esto que está acá es el seno. Entonces fíjense, lo que está sucediendo es que esto es un escalar que está dividiendo en ambos miembros, con lo cual lo podría estar cancelando. Y esto entonces me permitiría decir a mí que la distancia entonces, vamos a escribirlo acá, la distancia que yo busco del punto P1 a R va a ser igual a la división entre la norma de P0, P1, vectorial de R, sobre la norma del director. Esta expresión que
está acá, es la expresión que a mí me da esta longitud, ¿sí? La longitud que separa el punto P1 de la recta R. Voy a plantear un ejemplo de aplicación de distancia de punto a recta. Fíjense, esta es una aplicación del cálculo de distancia de punto a recta porque estoy pidiendo calcular la distancia entre las siguientes rectas paralelas. Si yo tengo dos rectas paralelas, quiero encontrar la distancia que las separan, ¿sí? Voy a imaginar que esta es la recta R y esta es la recta T. Lo que yo podría hacer tranquilamente para encontrar la distancia es tomar un punto de la R y encontrar qué distancia se separa ese punto de quién, de la recta T. O sea, esta distancia de P sub R a T la podría calcular con la fórmula que les conté antes. O también podría encontrar un punto en la T y determinar qué distancia se separa ese punto de la T de quién, de la recta R. Esta va a ser la distancia entonces del punto P sub T a R. ¿Sí? Cualquiera de esas dos distancias obviamente va a dar lo mismo y representa la distancia entre las rectas paralelas porque justamente la característica es que todos los puntos de una recta se separan la misma distancia de la otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué necesito para la fórmula? Necesito armar, vamos a calcular, vamos a decir esto. Vamos a decir que la distancia entre las rectas R y, esta vamos a llamarla RT, vamos a llamarla T. Entre R y T va a ser exactamente igual a la distancia entre, por ejemplo, un P sub R y la recta T. Vamos a tomar esta, pero podríamos tomar esta. Entonces, si quiero calcular la distancia del punto P sub R al T, primero tengo que encontrar un punto de la recta R. Un punto de la recta R, fíjense que podríamos pensar en el origen. ¿Por qué? Porque todo lo que aparece está acompañado del parámetro. O sea que yo podría pensar acá un P sub R que va a ser el 0, 0, 0. ¿Sí? Y bien, ¿y qué necesitamos? Necesitamos, ya tenemos el P sub 1 sería lo que nosotros llamamos P sub R, ¿no? El punto que está fuera de la recta. Y el P sub 0, ¿quién es el P sub 0? Es un punto de la recta. O sea que nosotros necesitaríamos un punto de la recta T, el P sub T. El P sub T, si ustedes lo miran acá arriba, podría ser el 1, menos 2, 1. Bien, y entonces, ¿qué hago? Hago un vector entre punto de la recta y punto exterior. O sea, yo tendría que armar el vector punto de la recta, P sub T, ¿sí? Punto exterior, P sub R. Tendría que armar este vector. P sub R es el extremo. O sea que sería extremo menos origen, sería menos 1, extremo menos origen sería 2, extremo menos origen sería menos 1. ¿Sí? Ok. Bien, y ahora debería ser esto, ¿no? Por un lado debería ser el PT PR vectorial, el director de la recta R. O sea que esto va a ser la I, la J y la K de este vector, que era el menos 1, 2, menos 1. Y el director de la recta R, en realidad es la recta que nosotros tomamos, que vendría a ser no la R, sino la T, ¿no? Porque estamos calculando distancia de este punto a la recta T. El director de la recta T es el 4, 2, menos 2. 4, 2, menos 2. Si hacemos las cuentas, esto me queda menos 4 más 2, me queda menos 2 en I. Negativo J me queda 2, 2 más 4, 6. 6 en J. Y en K me queda menos 2, me queda menos 2, menos 8, me queda menos 10 en K. Si no me equivoco en las cuentas, esa sería esta primera parte. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos la norma de este vector. La norma. Esto va a ser entonces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 6 al cuadrado, 10 al cuadrado, ¿no? Serían 100, serían 36, 136, 140. Raíz de 140. Bien, ya tenemos lo de arriba. Entonces, ¿ahora qué deberíamos hacer? Deberíamos calcular la norma del director de la recta. Sería la norma del director de la recta T. ¿Cuál es el director de la recta T? Es este. O sea que sería 4,
2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Esto sería 16, 20, 24, raíz de 24. Listo, entonces lo que puedo decir es que la distancia entre las rectas R1 y T va a ser igual a la distancia entre PR y T y va a ser igual a la raíz de 140 sobre la raíz de 24.